Un, dos, tres por la ciencia. Un, dos, tres por la ciencia. Que está en la radio. Está en la radio. Está en la radio. ¿Qué pasaría si toda la ciudad fuera una escuela? Esa es la pregunta que tenemos hoy para este especial de 1, 2, 3 por la ciencia, un programa de la Universidad de los Niños, EAFIT, en el marco del proyecto Féreclos de la Unión Europea. Mi nombre es Carolina Arango, profesional en desarrollo de experiencias de la Universidad de los Niños, y hoy me acompaña Joaquín, participante de Expediciones al Conocimiento, la segunda etapa de la Universidad de los Niños. Hola Joaquín, ¿cómo estás? Muy bien, Carolina, ¿y tú? Muy bien. Joaco, te quiero contar que la Universidad de los Niños está liderando un proyecto que se llama Féreclos y en la ciudad de Medellín estamos conformando un clúster educativo, una iniciativa de la Unión Europea para crear y fortalecer alianzas en torno a la educación superior, la participación social de la ciencia y el concepto de escuela abierta, que ahorita vamos a hablar un poquito qué significa eso. Yo quisiera preguntarte a ti qué se te ocurre con esa pregunta o con esa palabra, escuela abierta o aprendizaje abierto. Que se puede aprender abiertamente de cualquier tema que uno quiera y de cualquier manera. Y en la manera en la que ¿tú aprendes solo en el colegio o aprendes también por fuera del colegio? Yo también aprendo muchas cosas afuera del colegio. Por ejemplo, ¿en qué espacios de la ciudad tienes otros conocimientos o otros aprendizajes? En mi casa, en los barrios, que así aprendo de cultura, aprendo en la televisión, aprendo observando a las personas, aprendo en la Universidad de los Niños y también aprendo de mis amigos algunas cosas. Eso es súper valioso, ¿cierto? El conocimiento que nos dan otros. Y tú también entonces tienes un aprendizaje expandido, ¿cierto? Todos tenemos aprendizajes, no solo por ir al colegio, sino desde que nacemos estamos adquiriendo aprendizajes con nuestro entorno y nuestro contexto. Los amigos nos enseñan muchas cosas, nuestros papás, los espacios educativos que tiene la ciudad como los museos, los parques, las canchas donde podemos ir a jugar, los grupos culturales. Tú dices, aprendo cultura en mi barrio. ¿Y cómo haces para aprender cultura en tu barrio? Pues voy por mi barrio, veo a las personas, veo cómo es que hablan, de qué manera son, qué comportamientos se aceptan más en el barrio. Yo quisiera preguntarte si de pronto tú has identificado algunos problemas que tengamos en la ciudad. ¿Se te ocurre como La contaminación, la falta de movilidad, el tráfico, con algunas propuestas las cuales se hacen con el gobierno, con la guerra, los asesinatos, los crímenes. Casi no se conoce de historia del mismo país, como la guerra civil que ha habido creo que desde 1952 es. Eso que tú estás mencionando es lo que nosotros queremos que pase con las escuelas, que se incluyan los problemas que tenemos como sociedad, los problemas que tenemos en nuestra ciudad, para que los jóvenes y los niños tengan experiencias de aprendizaje también según el contexto en el que viven. No son los mismos estos problemas que tú estás mencionando aquí, que por ejemplo los problemas que puede tener un niño o un joven de tu edad en el campo o en otra ciudad o en otro país. Dentro de Féreclos, nosotros estamos ubicados en Medellín, pero hay otras 6 ciudades que están haciendo lo mismo que nosotros. Están conformando un clúster educativo donde se incluyen empresas y escuelas para que trabajen juntas y propongan actividades académicas para los estudiantes. En Medellín nosotros estamos trabajando en este momento, Guaco, te cuento, con más de 20 organizaciones del departamento y estamos abordando 8 temas que son problemáticas de nuestra ciudad y de nuestro departamento. ¿Qué va a pasar? Cada uno de estos equipos va a construir una unidad didáctica que es una guía para que los docentes usen en sus clases. Los temas en los que estamos trabajando son medio ambiente. Tú dijiste ahorita que teníamos problemas de contaminación. También estamos hablando o abordando los temas de la juventud, los temas de salud, temas de equidades de género, desarrollo económico, los temas de movilidad que tú también los mencionaste, la inclusión y la cultura, que tú dijiste que también en tu barrio aprendías mucho de cultura. Pero trabajar entre personas de las empresas, docentes y profesores dedicados a la educación, pues tenemos que encontrar una metodología para que estos dos saberes se encuentren y puedan crear entonces estas unidades didácticas. Lo que vamos a hacer, Paco, entonces es que yo te voy a presentar unos podcasts que grabaron cada una de estos 8 equipos sobre las problemáticas que ellos van a abordar, los escuchamos y conversamos un poquito, tú qué entiendes por esas propuestas que ellos nos están haciendo, ¿cierto? Y también cada
cada uno desde su vida, cómo viven los temas, por ejemplo, el tema de la contaminación, el tema de la salud, el tema de la equidad de género, como ciudadanos de Medellín o del mundo, y cómo podríamos replicar esto en la educación y en las escuelas con jóvenes de grado noveno. Yo voy a presentar el primer grupo, que es el equipo de medio ambiente. En este equipo nos están acompañando personas de ISA, estamos trabajando con una persona del Parque de la Conservación. ¿Tú sabes qué es el Parque de la Conservación? No, ¿Has escuchado hablar del zoológico? sí, El zoológico Huaco cambió de nombre y ya no se llama Zoológico Santa Fe, sino Parque de la Conservación. Tenemos una docente del INEM, tenemos una estudiante de formación en pedagogía de la Universidad de Antioquia y también tenemos una estudiante de pedagogía de la Sallista. Te voy a poner a escuchar el audio de medio ambiente y conversamos como nos parece. Mi abuelo Samuel es un hombre de 65 años. Él ha vivido en Medellín desde los 20, cuando tuvo que emigrar a Medellín desde Sonsón, Antioquia, buscando un futuro mejor para su familia, la cual se quedó viviendo en el campo. Mi abuelo trabajó toda su vida con la basura. Antes de jubilarse era recolector de residuos en Envarias y nos ha contado unas historias tremendas sobre objetos buenos que la gente desecha y hasta animales que aparecen en los puntos de recolección de basura. Un día, mi abuelo llama a mi madre porque amaneció con mucha tos y casi no se podía mover. En ese momento, nosotros no éramos conscientes de que el aire que respirábamos tiene un impacto muy fuerte en la salud de todos, pero especialmente en las ciudades donde hay tantos vehículos y fábricas que contaminan e impactan fuertemente la salud de los niños y las personas mayores, como mi abuelo. Le tocó ver crecer a Medellín. Él alquiló una piecita en Prado Centro en una casona de 11 habitaciones, donde la matrona de la casa iba alquilando piezas según sus hijos las iban dejando vacías cuando se casaban o migraban. Era difícil perderse. Medellín todavía tenía un aspecto de cuadrícula española, como me dijo el profesor de historia, y si se perdía, buscaba que le señalaran dónde quedaba Junín, y por ese punto de referencia sabía cómo regresar a la casa. Eso sí, mi abuelo nos contó que las personas que llegaban de diferentes partes del país iban apropiándose de lotes y lugares donde se asentaban. Así Medellín fue expandiéndose de una forma muy distinta al centro, sin mucho orden, casi que sin planear. En ese momento solo había 772.000 habitantes, muy distinto a la población de hoy, con más de 2,5 millones de habitantes. Cuando llegó a Medellín, uno de sus planes preferidos era visitar el río, un lugar lleno de jardines donde las muchachas se encontraban con los novios para dar un paseo. Aunque ustedes no lo crean, decía que el río tenía un agua muy limpiecita, pero yo no le creo mucho, porque yo lo he visto toda la vida muy sucio. También me contaba que muchas casas de las nuevas, donde vivían sus amigos, apenas se venía poniendo el agua y la gente se bañaba a punta de ponchera y balde, que también se veía a la gente lavando la ropa en quebradas como la iguaná, y los problemas del agua todavía generaban bastantes problemas de salud. Me podría quedar contando las historias de mi abuelo, porque él se enamoró de Medellín y la recorrió desde muchos lugares por su trabajo, desde el camión recolector de basura. Inclusive hace un tiempo nos dejó una libreta con notas que escribía y sus anécdotas en muchos lugares. Un día se las puedo mostrar porque el Medellín de antes era muy distinto al de hoy. Inclusive me pregunto, ¿cómo será Medellín cuando yo tenga su edad? Es decir, en 68 años. ¿Y cómo puedo contribuir para que pueda ser un lugar donde se pueda respirar, tengamos agua limpia y suficiente, y podamos salir a la calle y sentarse a conversar con la familia o los amigos, una ciudad que se pueda caminar? Con lo que nos contaron a manera de historia el equipo de medio ambiente, ¿tú qué piensas? yo pienso que se debería de hacerse algo para que, así como cuando el abuelo era chiquito, todas las personas puedan tener muy buena salud y garantizar agua potable, que no sea agua sucia y todo eso, y que el río Medellín esté muy bien y con animales viviendo en él. Y tú te puedes imaginar esa pregunta que nos hacían al final, en 68 años, ¿cómo podrá estar Medellín? Pues la verdad yo me lo imagino como ya un lugar demasiado tecnológico en el cual todas las personas puedan vivir bien. Si tomamos buenas decisiones, podremos tener una ciudad en la que todas las personas podamos vivir bien, pero si tomamos decisiones en contra, por ejemplo, del medio ambiente, ¿qué podrá pasar? Esa es la invitación a que cada uno se imagine a Medellín en 68 años y si queremos vivir bien, como nos dice Joaco, ¿qué tenemos que hacer o qué tenemos que dejar de hacer? Esa sería la pregunta. Yo diría que lo que se tiene que hacer es concientizar a las personas sobre los daños que puede tener eso, ya que muchísimas personas no creen que nada malo pueda pasar con eso, no creen en el calentamiento global, no
no saben toda la contaminación que se hace, nada más por dejar un plástico tirado en la calle. Claro, como la basura se la lleva un carro y no la volvemos a ver, no somos tan conscientes de eso, pero muchas veces cuando vamos, por ejemplo, a la playa y vemos la cantidad de basura que trajo el río y que no es que en ese lugar se bote la basura, sino que viene la basura viajando de ciudad en ciudad hasta llegar al mar. Ahí es cuando nos damos cuenta que sí es una realidad. ¿Qué tal entonces si escuchamos nuestro segundo pregrabado del equipo de juventud? En el equipo de juventud entonces nos acompaña el colombiano del área de prensa escuela, Ciudad Don Bosco y del Colegio Marymount. Escuchemos a ver qué nos van a contar y qué voces incluyó este equipo en esta grabación. Jorman es exalumno de la institución educativa Antonio Derca, Santo Domingo. Participó el año pasado en el taller Prensa Escuela del colombiano en alianza con la Universidad Pontificia de San Buenaventura y quisimos que nos acompañara el grupo de juventud que está trabajando y aportándole al proyecto Féreclos. Uno no debe hablar de los jóvenes sino con los jóvenes. Entonces la primera pregunta es, tú acabas de terminar el colegio, ¿tú qué le hubieras podido cambiar o qué le hubieras cambiado si hubieras tenido el poder de cambiar? Yo sí tenía una actitud muy negativa hacia el colegio, entonces yo cambiaría esa actitud, ya que yo veía el colegio como algo muy aburrido y ahí no me llamaba la atención. Prácticamente el año pasado no me quería graduar porque no me sentía satisfecho con lo que estaba aprendiendo por el tema de la pandemia. Lo que yo cambiaría sería ese comportamiento negativo hacia el colegio. Pero digamos que en cosas objetivas, de eso que no es un asunto de tu actitud, sino de lo que de verdad se vivía en el colegio, ¿tú qué hubieras cambiado? Por ejemplo, lo que me gustaba mucho era cuando entraba en matemáticas, clases así como que me exigían. Las clases que me exigían me gustaban. A mí me interesaba mucho entrar a las clases porque me sentía que aprendía. Por ejemplo, el de matemáticas ponía muchos talleres y explicaba muy poquito. Entonces, eso creaba un poquito de conflicto, ya que uno no va como tan preparado, sino que uno tiene que entender el problema por sí mismo y solucionar. Por ejemplo, en tecnología me gusta, no porque me exija, sino porque aprendo. Cuando estoy en tecnología y comienzan a hablar de videos, cómo se dicta, todo eso, también me llama mucho la atención porque me encanta todo eso, por eso estoy en software. Hola, yo soy Mariana Lopera de 9º grado y estoy en el Colegio Marymount. Lo que yo le cambiaría al colegio sería como hacer más actividades didácticas afuera, no tanto en el salón, sino más afuera y con más trabajo colaborativo, que podamos como estar en contacto no solo con la naturaleza, sino como con el espacio, porque hemos estado mucho encerradas, entonces como que sería bueno estar como afuera, que no sea siempre en el tablero escribir y sea muchísimo más divertido y nos gusten mucho las actividades. Hola, soy Susana Arango de 9º B y me gustaría que en las clases incorporáramos materias o elementos de las carreras que queremos estudiar en el futuro para que así nos preparemos cuando entremos a la universidad. Por ejemplo, en artes, las niñas que quieren ser arquitectas, por ejemplo, que puedan aprender un poquito más de cómo sería el diseño y la estructura de un plano para hacer una casa, o por ejemplo las niñas que quieren ser ingenieras, que en las clases de matemáticas pues se les empieza a enseñar como formas básicas de la ingeniería y cosas así. Soy Sara Millán de 9º A del Colegio Marymount. Lo que yo le cambiaría a mi experiencia en el colegio sería que nos dieran la opción de clases selectivas, que depende de lo que vaya a estudiar yo puedo escoger ciertas materias y cómo hacerle más énfasis a estas materias. Soy María José Ramírez de 9º B del Colegio Marymount y lo que le cambiaría al colegio es que las clases fueran más didácticas y que no sea como el profesor explicando en el tablero y viendo videos, sino que sea más como que nosotras podamos participar, que sea como más haciendo proyectos, actividades más divertidas. Joaquín, ¿y tú? ¿Qué le cambiarías al colegio? ¿Te has hecho esa pregunta o te has imaginado otro colegio? A mí me gusta mucho mi colegio, pero yo lo que le cambiaría sería que los profesores les dijeran a los niños que participen más y que no tengan miedo, porque muchísimos niños no saben que pueden participar, que pueden preguntar. En mi salón, por ejemplo, nada más 5 niños u 8 participamos y somos 34 personas. Claro, y ahora que estamos en clases virtuales, muchos menos participan. Pero eso que tú dices, Joaco, es súper bonito porque tú dices, bueno, a mí me va bien y me gusta la dinámica del colegio, pero también eres empático con los otros y sabes que muchos otros no se atreven a preguntar o no saben que tienen esa posibilidad que el profesor vuelva a explicarles para que puedan avanzar en sus contenidos. Esa es entonces la invitación
presentación que nos hace el equipo de juventud, hablando sobre los sentidos de vida de cada joven y para eso entonces cómo la escuela puede apoyar a sus estudiantes para que encuentren o reconozcan su voz interior, ¿cierto? Que mi voz interior y todo lo que tengo adentro que me dice y cómo la escuela puede propiciar ese autoconocimiento. Vamos entonces a escuchar al equipo de salud. En nuestro equipo de salud tenemos a Fundación Sura y a Profamilia. Hola, buenas tardes. Yo soy Tatiana Henao, hago parte del equipo de la Fundación Sura. Hola, buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Jaiber Humberto Rego, soy de Profamilia, donde desarrollamos programas y acciones de educación integral para la sexualidad y programas centrados en jóvenes. En Fereclos hacemos parte del equipo de salud. En salud consideramos importante abordar la problemática en torno al énfasis que se da en la enfermedad y no en las acciones de educación encaminadas hacia la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Consideramos que esta problemática es presente en diferentes contextos y esa problemática pues lleva definitivamente a que el componente de bienestar o las acciones de salud no sean claras en la forma en que la escuela formula y desarrolla sus currículos. Nuestra intención es poder revisar cuáles son todas esas acciones que podemos empezar a trabajar desde escenarios educativos e incluso no educativos, pero sí con una función pedagógica más orientadas a la prevención y promoción de la salud. Queremos pensar cómo desde los escenarios educativos donde pueden participar los jóvenes, las empresas, la academia, se pueden integrar temas de salud, de autocuidado, de cuidado del otro, de cuidado del ambiente, temas de atención en salud vinculadas a cada etapa del ser humano. Es muy importante poder hacer ese recorrido como por los diferentes ciclos que las personas tenemos y en esa medida poder atender de una forma más oportuna como todas las situaciones que pueden presentarse. Y hacíamos una reflexión en torno a toda esta situación de la pandemia que hemos vivido y cómo esta nos ha hecho tener un poco más de conciencia frente al tema del cuidado, de la salud mental que estaba tan olvidada o que había sido un tabú para muchas personas poder hablar de esto. Hoy es una realidad y hay que afrontarla de una forma distinta y en la medida que tengamos más información pues podremos ser más pertinentes en la atención. Consideramos que la pregunta detonante en torno a la problemática es específicamente entender cuál es el papel de la escuela y obviamente de su planeación curricular en el desarrollo de las competencias relacionadas de una parte con el cuidado de los otros, con el autocuidado, con el cuidado del ambiente y este último componente de salud mental, lo relevante que resulta la salud mental dentro de los estados de bienestar de las personas. Sin embargo, consideramos que esta pregunta debe también verse complementada con pensarnos cuál debe ser la articulación necesaria que debe existir entre el sistema de educación y el sistema de salud. Esta última pregunta nos lleva básicamente a cuestionarnos cuáles son esas acciones intersectoriales, multinivel que se deben programar y desarrollar de manera integrada entre el sistema de educación y salud. El tema de pensarlo, la escuela abierta, de pensar cómo se hacen permeables los currículos a la realidad de la ciudad, es una necesidad cada día más urgente para asegurar que tengamos escuelas que formen para la vida. Es plantearnos de entrada cuál es la necesidad de los currículos en materia de currículos que estén contextualizados, que recojan las necesidades de la ciudad y obviamente las necesidades de los grupos de interés, en este caso de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Joaquín, ¿qué entendiste de lo que escuchamos en este podcast de salud? Lo que entendí es que se debe enfocarse más en las personas para saber qué problemas tienen, tanto mentales como físicos, y poderlos ayudar, porque a las personas como les da mucho miedo a veces decir que tienen algún problema, no van y no consultan y entonces eso cada vez va avanzando más y se convierte en un problema mucho más grande, el cual ya al final no se va a poder evitar, como cuando uno tiene insomnio. Si uno no va a consultar qué puede curarlo o qué puede hacer para que no sea tan fuerte ese insomnio, va a ser peor. ¿Y tú sabes qué es el autocuidado? El autocuidado es cuando uno se protege a sí mismo, que uno es consciente de lo que uno hace y de lo que uno no puede hacer. Yo lo hago todo el tiempo para poderme proteger porque la verdad a mí me da miedo no estar protegido. Claro, y enfermarte pues, física y mentalmente. Sí. Pasemos entonces al siguiente equipo. Vamos a hablar de la equidad de género. En este grupo nos acompaña la Corporación Mujeres que Crean, también nos acompaña la Lasallista y la Universidad de los Niños. El género como categoría ha sido asumido desde la Corporación para la Vida Mujeres que Crean como la posibilidad de posicionar y dialogar la apuesta feminista con otras y
otros, y particularmente con el Estado. Asumimos esta categoría interrogando las formas de relacionamiento entre hombres y mujeres, los roles y estereotipos instalados como aprendizaje en la cultura, que han generado relaciones, condiciones y posiciones de discriminación y de inequidad para las mujeres. Desde este lugar nos proponemos aportar a la reestructuración de las relaciones de poder existentes entre los géneros que favorezca la sana convivencia y el relacionamiento en el marco del respeto por la diferencia, fortalecimiento de la autonomía, la libertad, acceso y disfrute de los derechos humanos en condiciones de equidad para hombres y mujeres, teniendo en cuenta sus especificidades sociales, sexuales, generacionales y étnicas. Fortalecer procesos de empoderamiento de las mujeres en las localidades para que ganen reconocimiento y valoración como mujeres, asuman autónoma y responsablemente su vida y fortalezcan su participación sociopolítica en los espacios de interlocución política, visibilizando su aporte al desarrollo. A la vez también integrar la perspectiva de género en los procesos de planeación del desarrollo, convocando a la reflexión de un desarrollo integral que supere los enfoques centrados en la producción económica y en el consumo y que tenga su eje en la persona. Entendemos entonces una relación desde los análisis que nos permite la categoría del enfoque de género para hacer transformaciones en todos los ámbitos, tanto sociales, culturales como políticos. Patricia nos acaba de hablar de muchas cosas. ¿Tú con qué te quedas o qué quisieras resaltar de lo que escuchaste? Muy importante lo que ella decía al principio sobre el feminismo y la igualdad de género, porque las personas deben de reconocerse y tener los mismos derechos sin importar cómo es que sean, qué género tengan, ya que al final van a seguir siendo personas. Claro que sí. Muchas veces pensamos que la equidad de género corresponde más a darle los derechos correspondientes a las mujeres, pero Patricia también nos dice, sin importar su género, y tú lo resaltas ahí, es igualdad en los derechos para las personas sin importar el género que tengamos. Joaquín, te invito a escuchar al equipo de desarrollo económico. Este equipo está integrado por el Colegio Ontanares, Pro Antioquia, ACNUR, la Universidad de Antioquia, la Universidad Lasallista y la institución educativa Diego Chavarría Misas. Vamos a escuchar entonces. Buenas tardes para todos, mi nombre es María Paulina Gómez, soy líder de Desarrollo Social y Valor Público en ProAntioquia y me acompaña mi compañera Carolina Cocá, líder de Conciencia Pedagógica del Colegio Ontanares. Vamos a hablar específicamente sobre el desarrollo económico y social en Medellín en el marco del proyecto FERECLOS, a propósito especialmente del 8 de marzo, el día en el que conmemoramos internacionalmente los derechos de la mujer. Así es, Pauli, pero para comenzar es importante aclarar qué es el desarrollo. El concepto hace referencia a factores y cambios cualitativos en la vida de las personas y de la sociedad en la que se habita. Y si bien algunos autores lo analizan desde los aspectos materiales, otros recomiendan a partir de las personas, es decir, de los individuos que conforman la comunidad. El desarrollo puede estar vinculado con la satisfacción de las necesidades básicas de las personas. Al hablar de desarrollo, Pauli, es importante referirnos a la desigualdad. Así es, de hecho, la desigualdad se mide y se analiza en función de la distribución de los recursos. Esto quiere decir brevemente, a menor distribución de recursos hay mayor desigualdad. La medición para esta variable es tradicionalmente el coeficiente de Gini, que se mide de 0 a 1. El 0 supone la igualdad perfecta, los recursos están distribuidos y suplen las necesidades de los individuos. Y 1 es la desigualdad total. En el área metropolitana del Valle de Aburrá, en 2017, la desigualdad del coeficiente de Gini era de 0.46. Esto quiere decir que era una desigualdad alta, pero para Medellín el valor era aún mayor, era de 0.52, es decir, que se ubicaba en el puntaje muy alto. Esto refleja fallas institucionales y estructurales en la ciudad en materia de distribución de recursos y de ingresos. Y una de sus causas y a su vez una de sus manifestaciones está relacionada con la desigualdad de género. Mujeres que no participan en todos los sectores económicos, que participan en menor medida en el mercado laboral y que incluso se limitan a sectores específicos al momento de acceder a educación superior.
En Colombia y en el mundo, las brechas de género estructurales se han acentuado más con la pandemia ocasionada por el COVID-19. El año pasado no solo disminuyó la participación de las mujeres en el mercado laboral, sino que la brecha entre hombres y mujeres aumentó. Esto nos lleva también a hacernos otra pregunta. ¿Cuáles son los principales retos que existen para contribuir a la equidad de género? En esos retos existentes para contribuir a la equidad de género y sobre todo si quisiéramos apuntar y trabajar con mujeres para que participen mayormente en áreas STEM o STEAM, si le incluimos las artes, tenemos por ejemplo la ausencia de referentes. Las mujeres que se dedican a la ciencia, que se dedican a la ingeniería y a la tecnología no se han visibilizado lo suficiente, entonces las niñas y las jóvenes dejan de creer que es posible para ellas llegar a esos lugares. Pero adicionalmente tenemos como reto los estereotipos de género, en la medida en que a las mujeres les decimos tú debes ser cuidadora, debes ser más juiciosa, más reflexiva, y el hombre tú debes ser más aventurero, debes construir. Entonces cuando formamos a las niñas y a los niños de esa forma diferenciada, pues a las niñas empezamos a cerrarles la posibilidad de que crean que pueden dedicarse a esas labores de la ciencia. Esos son dos retos fundamentales de cara a la formación. Yo creo que debemos proponer una formación libre de estereotipos en nuestros niños y nuestras niñas. Esta respuesta nosotros la encontramos en la formación desde la primera infancia. Nosotros, como garantes de la educación, debemos garantizar que se forme libre de estereotipos. Muchas gracias, Pauli. Muchísimas gracias a ti. Joaquín, ¿qué preguntas te quedan de haber escuchado el equipo de desarrollo económico o comentarios también? Me queda una pregunta, ¿por qué no ha llegado Medellín al 0 total en esa escala? ¿Y qué tan difícil sería? Imagínate entonces, como nos dice el equipo de desarrollo económico, que Medellín llegó a puntuar el 0.51, que en el coeficiente de Gini eso ya califica como muy alto en desigualdad e inequidad. Sobre por qué no llegamos a 0, entonces ningún país llega a 0, pero un 0.51 es bastante alto. Yo también resalto como aspecto importante para el desarrollo económico de una sociedad es la equidad de género, que también ya habíamos escuchado sobre esto, y miramos también cómo los problemas de la ciudad no están puntuales, es decir, el problema de desarrollo económico no es solo un problema de desarrollo económico, sino que tiene otras variables, ¿cierto? Cómo se conecta esto con la contaminación, por ejemplo, o cómo se conecta con la equidad de género. Ahí también podemos empezar a crear relaciones entre esos temas. ¿Tú de pronto encuentras una relación entre lo que hemos escuchado? Sí, el desarrollo económico, cuando no está en una igualdad total, crea muchas menos oportunidades para la igualdad de género, para la salud, para la juventud, para el medio ambiente, para todo lo que hemos visto, porque todo depende de la economía. La economía es como un factor transversal a todos los otros temas. Te invito entonces a que nos hagamos una serie de preguntas con el equipo de movilidad. Ellos en este audio nos dan unas preguntas. Es interesante que cada uno de nosotros se haga estas preguntas que el equipo de movilidad nos va a hacer. ¿Quiénes están entonces en el equipo de movilidad? Tenemos a Low Carbon City, del Metro de Medellín, del INEM, y vamos a escuchar qué nos quieren contar con este podcast y qué preguntas nos van a hacer. Saludos para todos y todas. Les habla Jairo Gutiérrez, senador profesional de gestión social del Metro de Medellín en la ciudad de Medellín, Colombia. Bienvenidos a este espacio donde vamos a hablar sobre la movilidad. Es un espacio que desde Fereclus y la Universidad de los Niños queremos compartir con ustedes. Cuando hablamos de movilidad, ¿qué es la movilidad? Para mí, la movilidad es el desplazamiento de un lugar a otro, independientemente del medio que yo utilice, ya sea a pie, en carro, en bus, en metro, bueno, es simplemente desplazarme. Podríamos decir que algo nos mueve en la ciudad. ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Para qué nos movemos de un lado para otro? Pues yo me muevo principalmente es para realizar todas las actividades diarias, que incluye ir a trabajar, ir al médico, entre otras cosas, obviamente que me impliquen el salir de mi casa. ¿Cuáles son esos actores, esos espacios, esos medios de transporte que usas? Bueno, lo primero, nuestro metro es el gran actor de la movilidad en Medellín, compuesto por un sistema metro, un cable aéreo, un tranvía y unos buses, algunos articulados y otros lo que llamamos buses padrones, que alimentan igual al sistema metro como red central de esta ciudad. Los grandes actores
Yo creo que definitivamente los usuarios del sistema, los peatones, los ciclistas, los motociclistas y las otras personas que conviven en muchos tramos de nuestro trayecto con nuestro sistema. Y definitivamente hay espacios muy importantes para la movilidad, las plazoletas de las estaciones, la misma vía pública por donde transita el tranvía, los espacios de ciudad que nos dan la posibilidad de integración con estos sistemas como los parques, algunas plazoletas, algunas avenidas. Podemos pensar en que podemos movernos mejor. ¿Y por qué podemos movernos mejor? Uno, porque necesitamos cada día tener una cultura de lo que significa la seguridad vial en términos de seguridad confiable, a tiempo, oportuna, con un concepto de inclusión social. Podemos movernos mejor si nos preparamos más, si anticipamos nuestros viajes, si asumimos una cultura de la movilidad. Podemos movernos mejor si definitivamente contribuimos para ese ejercicio de sostenibilidad de las ciudades hoy con esa articulación con otros modos de transporte, la bicicleta, el caminar, en fin, y también tener unos desplazamientos seguros sobre sitios seguros, respetando las cebras, respetando las señaléticas de información, siguiendo las instrucciones del personal operativo que acompaña a los sistemas masivos. El moverse es un acto ciudadano. Vamos a hablar de eso. ¿Qué significa un acto ciudadano? Para mí un acto ciudadano es un acto simple, sencillo, creíble. Es un acto de un ciudadano que es capaz de asumir un ejercicio de corresponsabilidad en el territorio, un ejercicio de corresponsabilidad con la movilidad. Y ahora sí, vamos a la última pregunta para estos panelistas, hombres y mujeres que nos acompañan y para la audiencia en general. Cuando hablamos de oportunidades para educación abierta, hoy hablamos de ciudades educadoras, hoy hablamos de la ciudad que enseña. ¿Qué pasa si toda la ciudad la convertimos en una escuela? Joaquín, ¿cuál de esas preguntas te quedó sonando? La que me quedó sonando fue la última. Creo que era acto ciudadano. Para mí eso significa que las personas sepan qué tienen que hacer para contribuir todos a la movilidad y no dejar todo para los demás. ¿Y tú qué medios de transporte usas y hacia dónde te desplazas cotidianamente en un día normal? Yo utilizo el metro, el bus, mi papá me lleva que él tiene una moto, voy a veces en taxi, también a veces voy a pie y generalmente me transporto para la escuela o para los supermercados. Yo también me desplazo mucho en bus, caminando, en metro y en taxi. Son como los medios que más uso para desplazar. Escuchemos ahora entonces el equipo de cultura, Joaco, para que también mires y compares un poco lo que tú haces con esos ejercicios de observación de tu barrio y este equipo que nos va a contar sobre la cultura. ¿Quiénes conforman este equipo? Ratón de Biblioteca, otra parte, la Corporación Cultural Nuestra Gente, el INEM y la Institución Educativa Santa Elena. Estamos reunidos hoy, Erika Muriel de la Corporación Cultural Nuestra Gente y Gustavo Restrepo de la Corporación Otra Parte. Formamos parte del equipo cultural del proyecto Fereclos de la Universidad de los Niños EAFIT y vamos a conversar con dos jóvenes que son miembros del equipo cultural de Nuestra Gente sobre sus experiencias en el sector tanto educativo como en el cultural. Hola Gustavo, así es. Vamos a hablar con Isabela y con Juan José. Buenos días, yo soy Isabela Sanabria Paredes y tengo 13 años. A mí me gusta mucho leer, me gusta mucho participar en varios procesos como la danza, el teatro, la fotografía y música. Hola, mi nombre es Juan José Guisao Quintero, hago parte de los procesos de formación de la Corporación Cultural Nuestra Gente. El día de hoy quiero presentarme como una persona que desde hace 14 años ha sido formada por la educación y la cultura. Los quiero invitar a que me cuenten qué tal si la educación y la cultura se unieran. Serían potentes. Creo que por eso se debate mucho por eso, porque de todos modos son diferentes políticas, ideas, la ética y la verdad que se defienden en eso. Yo diría que qué rico, que qué bueno, que en la institución ver obras de teatro, poder verlas, la danza, poder estar todos unidos, poder
poder ir a diferentes barrios, socializar más con las personas, con la gente. Por eso la cultura es mucho de la unión. Si hubiera una unión entre la cultura y la educación, diría que ya la hay y somos nosotros. Somos esas personas que están siendo formadas por el arte y la cultura. En ese intercambio entre educación y cultura, se daría la oportunidad que una materia como matemáticas fuera enseñada por un profesor de teatro o a partir del teatro. Sería algo muy lindo, algo muy inusual, algo que permitiría que niños, jóvenes y hasta los mismos docentes, hasta los mismos adultos fueran capaces de expandir su mirada y de ver que hay otras formas de enseñar. Una materia como ciencias naturales enseñada a partir de la danza o la química enseñada con música, pues sería un sueño, una experiencia que me volvería muy feliz. Gracias Juanjo, gracias Isabela por compartir esas ideas, esos sueños, pero gracias también por decirnos algo muy importante y es como ustedes como niñas, niños, adolescentes y jóvenes hoy son esa articulación, son los que generan esa acción articuladora entre la educación y la cultura, entendiendo que la educación tiene el escenario dentro de la institución educativa y en la actualidad más desde la virtualidad y entendiendo que la cultura tiene como escenario y la calle, el barrio. Joaquín, ¿y tú cómo te imaginas esa integración entre la educación y la cultura? Yo me imagino que sería una de las mejores cosas. Si todo eso se une, podría hacerse más. Sería muy divertido hacer eso. A mí me gustaría demasiado como que en las clases muestren películas de cultura y enseñen más sobre la cultura de las personas, cómo saber qué es cultura y todo eso. Incluso conocer otras expresiones culturales, ¿cierto? Cómo viven en otros lugares del mundo o incluso en otras regiones de nuestro país que tiene tanta diversidad cultural. Claro que a muchísimos niños tampoco es que eso les guste tanto. Yo lo sé porque en mi escuela han estado intentando hacer eso y muchísimos niños se ve que casi no se interesan porque no entienden qué tan bueno sería para ellos hacer eso. Qué buena observación, Joaco, cierto, estamos nosotros, cada uno de nosotros muy desconectados de la cultura y pareciera que no nos interesara. Entonces abrir estos espacios de diálogo y de reconocimiento en las escuelas va a ser muy importante para que esa percepción cambie y nos demos cuenta de lo importante que es entendernos a cada uno de nosotros como seres que crean cultura, ¿cierto? Nosotros todo el tiempo con nuestros amigos y con nuestras expresiones de vida estamos creando cultura. Nos queda entonces por escuchar a un último equipo, es el equipo de inclusión social. Ellos también incluyeron algunas voces de jóvenes. Vamos a escuchar qué tiene para contarnos entonces ACNUR, la Secretaría de Inclusión, la Unidad de Niñez ya, la Institución La Ceiba, el Colegio San José de Las Vegas y desde la comunidad Jesús María. Escuchemos entonces este audio. La inclusión es la respuesta a diferentes características como género, raza o mentalidad. Nos podemos sentir excluidos frente a una palabra no apta o indiferente y durante la pandemia al difícil acceso a internet para una buena comunicación. ¿Por qué me puedo sentir excluida? Me puedo sentir excluida porque en mi entorno no está viendo las capacidades que tengo para dialogar sobre el tema e interactuar. En medio de la pandemia, ¿cómo han vivido los jóvenes la exclusión? Ha sido complicado porque no estamos interactuando con nuestros compañeros como lo hemos hecho habitualmente. También puedo sentir la exclusión porque no me están garantizando poder acceder a las cosas que me permiten desarrollar mis capacidades y no tener acceso a las tecnologías como lo requiere para una educación digna. ¿Cómo espera que la situación educativa haga cambios para la inclusión en tiempos de pandemia? Que se creen nuevos ambientes de interacción y el poder ver las capacidades de los otros no sea un impedimento. La inclusión es la tolerancia incondicional. Me siento excluida cuando socialmente se me limita por alguna característica personal. Propongo que nos veamos los unos a los otros como iguales y a mi colegio le pediría que continúen apoyando a las familias que a causa de la pandemia están pasando por situaciones económicas difíciles. Buenas tardes, mi nombre es Adrián José Angulo Laguna, tengo 11 años y soy de Venezuela. ¿Qué es la inclusión? Es aceptar el otro sin importar su diferencia. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Gabriela Saraí, tengo 11 años, soy de Venezuela. ¿Por qué me puedo sentir excluida? Yo me siento excluida porque algunos colombianos me critican
África me gusta en enseñarla por mi país. Buenas tardes, mi nombre es José Yasmín, tengo 14 años y soy de Colombia. ¿Cómo espero que las instituciones educativas hagan cambios a favor de la inclusión en tiempos de pandemia? Yo pienso que deben colocar talleres en el colegio para que algunos estudiantes que no tienen la posibilidad de estudiar virtual estudien y se puedan preparar. Buenas tardes, mi nombre es Ailú Esperanza, tengo 12 años y soy venezolana. ¿Qué propones para que la inclusión sea una condición real en la sociedad? Que los padres de familia críen a sus hijos y a las personas discapacitadas también, que le digan que no discriminen a los venezolanos. Buenas tardes, mi nombre es Ana José Angulo Laguna, tengo 12 años y soy de Venezuela. En medio de la pandemia, ¿cómo han vivido los jóvenes la exclusión? El primer ejemplo sería que hay algunos jóvenes que no pueden trabajar por lo de la pandemia. Y otro caso sería que hay algunos jóvenes que no pueden estudiar porque no tienen los recursos para comprar la matrícula o los recursos para tener internet. Mi propuesta sería que desde niños a los chicos se les inculque mucho lo que viene a ser el respeto hacia el otro. Este colegio, la verdad, creo que lo hace muy bien, pero creo que se debería reforzar más. Podemos contribuir a la inclusión reconociendo y respetando a todos por igual, como a los indígenas o a los campesinos. Y la institución está aportando a la inclusión, apoyando a las familias que se les dificulta acceder a la educación. Joaquín, ¿tú alguna vez te has sentido excluido? No, la verdad nunca me he sentido excluido, pero sé que hay muchísimas personas las cuales sí han estado excluidas, nada más porque a las demás personas no les caen bien o porque no se quieren juntarse con ellos por ser de diferentes lugares, religiones, culturas. Por cultura, por género, por país. Cuando ellos están excluidos se sienten mal y nunca quieren regresar a hacer lo que ellos hacen generalmente en donde ellos se sienten excluidos, como en la escuela, que no regresan muchísimos niños, nada más por eso. O incluso negar lo que son para no ser excluidos, ¿cierto? Si yo como colombiana me voy para un país donde me rechazan, pues entonces yo podría desear no ser colombiana para no ser rechazada, ¿cierto? Y tratar de esconder ese origen. Hemos llegado al final de este podcast de 1, 2, 3 por la ciencia y Joaquín, quisiera preguntarte, después de haber escuchado estos 8 podcasts, ¿cómo ves el panorama de la escuela abierta en nuestro contexto de Medellín? ¿Tú cómo ves la propuesta que estamos haciendo para integrar estas temáticas a las instituciones educativas, a los colegios? La veo como una gran oportunidad para todos. Una gran oportunidad tanto para las escuelas, tanto para las empresas que también se involucran en estos procesos, para los docentes, los estudiantes y sus familias. De eso se trata entonces la escuela abierta, de empezar a integrar todas las personas que estamos alrededor de la escuela y los que no están, incluir esas voces y esas opiniones. Y me gusta muchísimo esa propuesta, que ojalá sí pueda salir bien. Bueno, a todos los que están escuchando este podcast, los invitamos a estar muy conectados en este 2021 con los contenidos de la Universidad de los Niños EAFIT y el proyecto Fereclos. Pueden encontrarnos en Facebook, en Instagram y en Twitter como @uninoseafit y @ferecloseu. Esa manera o la manera de escribir Fereclos es con PH, PHERECLU, para que lo tengan en cuenta. Agradecemos especialmente también a todos nuestros aliados que hicieron posible este capítulo de 1, 2, 3 por la ciencia y también a todos los jóvenes que nos dieron sus opiniones. Joaquín, a ti también te doy muchas gracias por acompañarnos, por darnos tus preguntas y tus opiniones sobre estos 8 temas que escuchamos. Muchas gracias por haberme invitado. Bueno, muchas gracias y un abrazo para todos. 1, 2, 3 por la ciencia. 1, 2, 3 por la ciencia. Que está en la radio. Está en la radio. Está en la radio.